Hola, vamos a empezar entonces ahora con una serie de videos respecto al sistema digestivo. En este primer video nos vamos a enfocar en las generalidades y en la cavidad oral. El sistema digestivo como tal tiene la función de procesar el alimento de tal manera que los nutrientes puedan ser absorbidos y los residuos eliminados. Y esto parte en la ingesta, que es la cavidad oral, la masticación, el procesamiento del alimento en la boca, la deglución, su paso a lo largo de todo el tubo digestivo, para finalmente, a la altura del ano, ser defecado. Las heces son defecadas. Entonces tenemos varias funciones que parten en la ingesta, la deglución, la producción del alimento, la digestión mecánica, segmentación en la cavidad oral, pero en la cavidad oral también parte ya la digestión química y enzimática. A lo largo del tubo digestivo hay secreción de enzimas, de mucinas, el alimento es absorbido, el alimento es compactado. Esto implica también una reabsorción de agua para finalmente ser excretado y eliminado. Si nosotros hacemos un corte transversal del tubo digestivo, podemos encontrar 4 capas y estas 4 capas se mantienen con sus diferencias particulares, por supuesto, a lo largo del tubo y los distintos segmentos, y después podemos describir desde adentro hacia afuera, desde el lumen de la cavidad, del tubo digestivo, perdón, o cavidad sí, hacia afuera tenemos una mucosa compuesta por un epitelio y lámina propia, es decir, un tejido conectivo, y que llega hasta una capita muy delgadita de músculo liso, que es la muscular de la mucosa. Podemos encontrar glándulas y tejido linfático. Después tenemos la submucosa, que también es un tejido conectivo laxo. Una parte puede ser un poco más denso, menos denso. Hay plexo nervioso, glándula y también tejido linfático. Después tenemos las capas musculares, acá están esquematizados acá, donde siempre vamos a tener una capa circular y una longitudinal. La circular va a estar por dentro, la longitudinal va a estar por fuera. Hay un plexo nervioso y por fuera de las capas musculares tenemos la serosa, de la mitad del esófago hacia abajo, que está compuesto por un tejido conectivo laxo, hay tejido adiposo y está limitado por un mesotelio, llámense un epitelio plano simple. De esófago hacia arriba tenemos una adventicia, es decir, también tenemos tejido conectivo laxo, pero no está delimitado por un mesotelio, sino que se confunde con el tejido conectivo vecino. Las capas musculares, tanto la circular interna como la longitudinal externa, y en el caso del estómago se nos agrega otra capa más hacia el interior, que sería una oblicua. Entonces la circular interna pasa a ser circular media. Independientemente si estamos hablando de una capa circular o una longitudinal, igual las fibras musculares rodean al tubo digestivo. Entonces esto permite que se den justamente con sus contracciones diferenciales los movimientos peristálticos. Pero partamos entonces en la cavidad oral. En la cavidad oral, a grandes rasgos, se distingue porque tiene un elemento móvil, que es la lengua, que permite formar el bolo alimenticio y ayuda a la deglución, y también tiene ciertos elementos, papilas, con funciones sensoriales, y tenemos las piezas dentarias que tienen una función, digamos, de masticar, es decir, que lo que permite segmentar y moler el alimento en la cavidad oral. Entonces, en la mucosa oral, que también tiene funciones de protección mecánica, antibacteriana,
funciones sensoriales, secreción de saliva, y distinguimos histológicamente tres tipos de mucosa. Una mucosa masticatoria, que está en relación a las piezas dentarias, al reborde alveolar y al paladar, y en el paladar duro. Tenemos una mucosa especializada, que la encontramos en el dorso de la lengua, y una mucosa de revestimiento en el resto de la cavidad oral. Llámese interior de los labios, piso de boca, cara interna de las mejillas, paladar blando, etc. Entonces, en la mucosa oral, como es mucosa, vamos a tener epitelio y lámina propia. El epitelio en la mucosa masticatoria y especializado es un epitelio plano estratificado queratinizado. Y en la mucosa de revestimiento es un epitelio plano estratificado no queratinizado. La lámina propia o corion, en el caso de la mucosa revestimiento y la mucosa especializada, tenemos un tejido conectivo laxo, y en el caso de la mucosa masticatoria, tenemos un tejido conectivo denso o mucoperiósteo, y además la capita del tejido conectivo es muy delgadita, y se inserta directamente al tejido óseo, y eso ocurre en el paladar duro y en el reborde alveolar de maxilar superior y maxilar inferior. Después tenemos la submucosa, que está esquematizado acá, donde podemos encontrar glándulas salivales menores, tejido adiposo, y podemos encontrar también en alguna zona músculo, por ejemplo, en la mejilla. La mucosa especializada está delimitada a lo que es el dorso de lengua, donde tenemos por un lado las papilas caliciformes que forman la B lingual, y además de las papilas caliciformes tenemos las fungiformes, forma de hongo, las foliadas, que son más frecuentes en otros mamíferos, no tanto en el hombre, y las filiadas. Las papilas caliciformes, fungiformes y foliadas poseen corpúsculos gustativos, es decir, tienen funciones sensoriales. En la siguiente diapo voy con más detalle. Y las filiformes son justamente las que proveen una superficie áspera a la cara dorsal de la lengua, lo que ayuda a la formación del bolo alimenticio. Entonces, los corpúsculos gustativos, que en la mayoría de las papilas se ubican en el borde lateral de las papilas, aquí tenemos una caliciforme y aquí más áreamente se tiñen los corpúsculos gustativos. Tenemos distintos tipos de células. Tenemos células gustativas maduras, que son esto, que tienen microvellosidades que se proyectan hacia afuera. Después tenemos células gustativas en distintas etapas de maduración, células germinales basales, y las que hacen, sobre todo estas, las maduras, sinapsis con fibras nerviosas aferentes del nervio glosofaringeo. Además, como ya les había mencionado, tenemos piezas dentarias y tenemos distintos tipos de piezas dentarias. Tenemos los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Podemos encontrar distintos tejidos formando las piezas dentarias. Tenemos el esmalte que rodea la corona. Acá el esmalte. La dentina que forma la masa principal del diente. Y hay una cavidad acá central o cámara pulpar donde se aloja la pulpa, que es donde se aloja un tejido conectivo de tipo laxo. Y rodeando a la raíz encontramos el cemento, en el cual se inserta el ligamento periodontal que permite unir la pieza dentaria al hueso alveolar. Acá está esquematizado
el ligamento periodontal. Entonces, el esmalte, aquí está, cubre la corona de la pieza dentaria, es el tejido más mineralizado del organismo, un 96% de cristales de hidroxiapatita, y su unidad estructural básica es el prisma del esmalte, que aquí estoy siguiendo uno, que durante la formación del diente fue formado por los ameloblastos, que son células que van a desaparecer después de la erupción dentaria. Inmediatamente por debajo del esmalte y cemento, en el caso de la raíz, tenemos la dentina y la pulpa. Y se habla de un complejo pulpo-dentinario porque estos dos componentes de la pieza dentaria están funcionalmente y estructuralmente muy unidos, muy ligados. Y aquí se lo explico de mejor manera. Acá los odontoblastos, cuyo cuerpo se aloja acá en la pulpa, y son las células responsables de la formación de la dentina, tienen su cuerpo acá en la pulpa y sus prolongaciones en insertos acá en la dentina. Y por eso se habla de un complejo pulpo-dentinario. Entonces, en la pulpa es un tejido conectivo laxo, que además posee los cuerpos de los odontoblastos. Como cualquier otro tejido conectivo laxo, tenemos fibroblastos, tenemos macrófagos, hay vasos sanguíneos, hay fibras nerviosas, y tenemos la dentina, que es otro tejido mineralizado, no posee vasos sanguíneos, su grado de mineralización es de un 70%, y posee entonces las prolongaciones odontoblastos. En cuanto a su matriz extracelular, lo que más destaca en la dentina es la presencia de colágeno de tipo 1. Acá nuevamente, los cuerpos de los odontoblastos en la pulpa y las prolongaciones en la dentina. Acá nuevamente la prolongación y cómo se aloja en canalículos especializados en la dentina, que son los túbulos dentinarios. Finalmente, el cemento es otro tejido mineralizado sin vasos sanguíneos que rodea a la raíz del diente. Existen múltiples y muy complejas clasificaciones del cemento, pero para hacerlo más sencillo, tenemos básicamente dos tipos de cemento. El cemento acelular, que significa que no posee células y que cumple justamente un rol en unir la pieza dentaria al hueso alveolar y en el cual se insertan la fibra de colágeno 1 del ligamento periodontal. O sea, su principal función es la de permitir que fibras del ligamento periodontal se inserten en él. Y después tenemos el cemento celular, que se ubica más bien en la parte más, en el ápice del diente, y que tiene un rol más bien adaptativos en procesos como de movimiento dentario, procesos adaptativos, y como se parece bastante a los cementocitos, a los osteocitos, si ustedes se acuerdan de su clase tejido óseo, pero como es un tejido que no posee vasos sanguíneos, su nutrición viene del ligamento periodontal, que estaría indicado su lugar acá con la flecha. Entonces todas las prolongaciones de los cementocitos migran, digamos, se dirigen hacia la superficie del diente, que bueno, va más allá de la diapositiva, porque desde allá, de este ligamento periodontal, vienen entonces los nutrientes. Y finalmente, el ligamento periodontal es una articulación de tipo fibrosa. Su función es unir la pieza dentaria al hueso alveolar. Está formado por un tejido conectivo denso,
principalmente colágeno 1, también las denominan fibras de Charpey, también hay colágeno de tipo 3 y también hay fibras elásticas inmaduras. Y esto es lo que les quería contar en este primer video.